La guerra ya no es fría. Es personal, frontal y se libra a plena luz del prime time. Antonio David Flores ha pasado de las indirectas a los ataques con nombre y apellidos. Esta vez, su diana es doble, Terelu Campos y su hija Alejandra Rubio. Y el motivo, según él, no es otro que el presunto acoso mediático hacia su hija, Rocío Flores. ¿La estrategia? ¿Plantar cara? ¿El escenario? Las redes, los medios y, como no, los platós de siempre. Todo estalló cuando Antonio David, con ese aire de mártir indignado que tan bien ha perfeccionado, soltó la bomba: «Están aplastando emocionalmente a mi hija y no voy a permitirlo más». Palabras mayores. Porque una cosa es lanzar pullitas, y otra muy distinta es hablar de denuncia, de maltrato psicológico mediático y de abuso emocional desde los micrófonos de siempre. Pero eso es justo lo que ha hecho. Se ha quitado el disfraz de víctima silenciosa y ha vuelto a enfundarse el traje de guerrero mediático. Con escudo y lanza, dispuesto a dejar claro que, cuando se trata de Rocío Flores, no hay tregua. ¿Y quiénes son las malas de la película esta vez? Pues nada más y nada menos que Terelu y Alejandra. Madre e hija, herederas del trono mediático del clan Campos, que según Antonio David llevan meses machacando a su hija desde la comodidad de los platós, las entrevistas y las columnas de opinión. Y claro, él, como buen defensor de su estirpe, ha salido a defender el honor mancillado de su niña. Porque si algo no le falta a este señor, es capacidad para transformar cualquier cuestión personal en un culebrón de máxima audiencia. Según su discurso, Terelu ha utilizado su altavoz televisivo para humillar, ridiculizar y presionar psicológicamente a Rocío Flores. Y Alejandra, lejos de calmar las aguas, se ha sumado al linchamiento. Todo esto, claro, en un contexto donde cada gesto, cada frase, cada mirada, se convierte en una bala. Porque aquí no se habla, se dispara. No se debate, se sentencia. Y en ese juego de trincheras, Antonio David ha decidido contraatacar. Pero no nos engañemos. Esta nueva denuncia no es una acción legal con togas y juzgados. Es una denuncia pública, de esas que se gestan en los pasillos de Mediaset y se cocinan en YouTube. Porque para él, la verdadera justicia ya no está en los tribunales, sino en el juicio popular. Y ahí es donde se siente como pez en el agua. Con sus seguidores como jurado, su canal como estrado, y su discurso victimista como defensa irrompible. Una estrategia vieja, pero efectiva. Y esta vez, con Rocío como escudo humano. Lo curioso es que, mientras Antonio David se rasga las vestiduras por el supuesto acoso a su hija, ha sido él mismo quien ha reactivado el foco sobre ella. Porque Rocío, que parecía estar por fin construyendo una imagen propia alejada del ruido, vuelve a ser arrastrada al centro del huracán. ¿Quién la ha devuelto ahí? Su padre. Ese mismo que dice protegerla. Pero claro, aquí todo se hace por su bien. Y es aquí donde empieza el debate de fondo. ¿Dónde están los límites entre la defensa y la instrumentalización? ¿Hasta qué punto es legítimo alzar la voz por un hijo cuando eso implica reavivar un conflicto público? Porque lo cierto es que Rocío, en los últimos tiempos, ha sido protagonista sin quererlo. Y ahora, con esta nueva ofensiva de su padre, vuelve a estar en boca de todos. De los que la critican, de los que la defienden y de los que simplemente se alimentan del espectáculo. Mientras tanto, Terelu no se ha quedado callada. Ni Alejandra. Porque si algo define a las Campos es que no se arrugan ante el conflicto. Y menos cuando viene de alguien como Antonio David, que en su entorno consideran directamente non grato. Aquí no hay espacio para las medias tintas. Es guerra abierta. Declarada. Y cada palabra se convierte en una granada emocional. ¿Pero qué se esconde realmente tras este nuevo enfrentamiento? ¿Es solo un intento de Antonio David por proteger a su hija? ¿O hay algo más? Quizás un movimiento estratégico para recuperar protagonismo, reconectar con su audiencia y seguir alimentando su propio relato de mártir perseguido. Porque si hay algo que sabe hacer este hombre, es capitalizar su dolor. Y esta vez ha decidido que ese dolor tiene nombre de mujer, Terelu. Y apellido, Campos. Y en esta segunda parte del drama, lo que parecía un simple cruce de declaraciones se ha convertido en un auténtico duelo de familias mediáticas. Porque cuando se enfrentan los Flores y las Campos, no hablamos solo de una polémica pasajera.
Hablamos de dos clanes que llevan años marcándose de cerca, compitiendo por el relato dominante y convirtiendo cada desencuentro en espectáculo nacional. Y claro, cuando el asunto gira en torno a los hijos, el morbo se dispara. Terelu, fiel a su estilo, no se ha quedado atrás. Con ese tono entre indignado y elegante que la caracteriza, ha respondido al ataque de Antonio David como solo una Campos puede hacerlo, sin sudar una gota pero dejando claro que no piensa tolerar ni una más. Y entre líneas, como siempre, una advertencia velada: con mi hija, no. Y eso, viniendo de Terelu, no es una frase cualquiera. Es una declaración de guerra. Porque si hay algo sagrado para ella, es Alejandra. Y ver cómo su hija es utilizada para encender el ventilador del salseo no lo va a dejar pasar. Alejandra Rubio, por su parte, se ha mostrado más contenida. Aunque no por eso menos clara. Porque la niña bien de las Campos ya ha demostrado que sabe defenderse sola. Ha dejado entrever que lo dicho por Antonio David le parece no solo desproporcionado, sino también profundamente injusto. ¿A mí me acusa de aplastar a su hija?, habrá pensado. Si apenas la he nombrado. Pero claro, en el universo de Antonio David, todo lo que suena a Campos es una amenaza directa. Da igual si es una opinión puntual, un gesto de plató o una simple mención en redes. Todo se interpreta como un ataque personal. Y ahí empieza el fuego cruzado. Y mientras las redes arden y los programas hacen tertulia del asunto, hay una figura que vuelve a quedar en tierra de nadie: Rocío Flores. Una vez más, su nombre recorre todos los titulares, no por lo que ha hecho, sino por lo que los demás hacen en su nombre. Porque aquí nadie le ha preguntado si quería que su padre denunciara públicamente a Terelu y Alejandra. Nadie le ha dado voz para saber si realmente se siente aplastada por los comentarios de las Campos. Ella vuelve a ser espectadora de su propia vida, mientras otros se adueñan de su relato. Y aquí empieza a aparecer la grieta. Porque incluso dentro del entorno más afín a Antonio David, empieza a haber quien se pregunta si no está estirando demasiado el chicle. Si no está utilizando a su hija como parapeto emocional para seguir generando contenido, visitas y protagonismo. Porque una cosa es defender a tu familia, y otra muy distinta es prender fuego cada vez que alguien osa mencionar a tu hija, aunque sea con un simple comentario. Además, no hay que olvidar el contexto. Antonio David viene de años de desgaste mediático, de juicios sociales, de caer en desgracia para algunos sectores del público. Y este nuevo movimiento, más que una defensa paterna, huele a estrategia, a reposicionamiento, a recuperar terreno perdido utilizando el drama como trampolín. Y, de paso, seguir alimentando esa narrativa de padre coraje que tantos dividendos le ha dado en el pasado. Mientras tanto, los espectadores, que no son tontos, lo ven venir. Porque una cosa es defender a tu hija de un linchamiento injusto, y otra es montar un escándalo porque Terelu ha dicho algo que no te gustó. Aquí el victimismo tiene un límite. Y ese límite empieza a difuminarse cuando el supuesto defensor se convierte en el mayor generador de conflicto. Y aunque Terelu y Alejandra tengan lo suyo, lo cierto es que, esta vez, han sido más reacción que acción. Han respondido porque fueron nombradas. Porque fueron acusadas de algo tan serio como aplastar emocionalmente a una persona. Y cuando la acusación es tan grave, el silencio no es opción. Porque callar, en este mundillo, es ceder la narrativa. Y las Campos no están dispuestas a ceder nada. Así que ya tenemos el cóctel perfecto: un padre dispuesto a todo, dos mujeres plantando cara, una hija en medio y una audiencia dividida. ¿Quién gana en esta batalla? De momento, el espectáculo. Y, cómo no, el salseo. Porque en esta historia la verdad importa, pero el ruido vende más. Y con la tensión ya desatada, lo que en principio parecía un conflicto puntual empieza a transformarse en una guerra fría con momentos de ebullición explosiva. Porque cuando las emociones familiares se entremezclan con la maquinaria mediática, no hay tregua posible. Y menos cuando los protagonistas llevan tatuado el show business en el ADN. Antonio David, Terelu, Alejandra. Todos ellos saben perfectamente cómo funciona esto. Saben cuándo entrar, cuándo provocar y cuándo hacerse los ofendidos. Y esa coreografía no es casual, es casi profesional. En el caso de Antonio David, su nueva cruzada tiene una estructura muy familiar para quienes lo siguen desde hace años,
Primero lanza la piedra, luego levanta la bandera del padre sufrido y, por último, se parapeta en la defensa del honor de Rocío. Un libreto que ya hemos visto en otras ocasiones, pero que sigue funcionando. Porque apela a algo profundo, la protección del vínculo filial. Y eso, para la audiencia, es dinamita emocional. Pero aquí hay algo más. Aquí no solo se trata de proteger a su hija. Aquí hay una batalla encubierta por la narrativa. Porque desde que Rocío Carrasco alzó la voz y compartió su versión de los hechos, Antonio David ha ido perdiendo terreno. Su historia, esa que durante años fue la oficial, ha empezado a agrietarse. Y aunque todavía conserva una base sólida de seguidores, el relato ya no es tan sólido. La opinión pública está más dividida. Y ahí es donde entra en juego esta nueva ofensiva. Porque al apuntar hacia Terelú y Alejandra, está atacando, en realidad, a todo un bloque mediático que ha respaldado a Rocío Carrasco desde el minuto 1. Las Campos, como buenas representantes de ese bloque, se han convertido en el objetivo perfecto. Son mediáticas, son combativas y, sobre todo, son influyentes. Y al enfrentarse a ellas, Antonio David no solo busca una respuesta, busca recuperar protagonismo. Busca polarizar. Busca avivar la guerra para volver al centro del tablero. Porque si hay algo que este hombre entiende a la perfección, es que en televisión o haces ruido o desapareces. Por su parte, Terelú ha optado por la estrategia de la superioridad moral. No ha entrado en el barro directamente, pero ha dejado caer perlas en los programas donde colabora. Insinuaciones, reproches velados, miradas que dicen más que 1000 palabras. Es su estilo, elegante, pero afilado. Y aunque no ha pronunciado el nombre de Antonio David con todas las letras, todos sabemos a quién se refiere cuando habla de quienes utilizan el dolor de sus hijos para facturar. Y es que, en el fondo, aquí nadie es inocente. Todos juegan. Todos saben que cada frase es una semilla. Y que esas semillas, en el terreno fértil de la prensa rosa, germinan en forma de exclusivas, debates y trending topics. Por eso, aunque parezca un enfrentamiento personal, esto es también una estrategia de contenido. Una forma de mantenerse relevantes. De seguir generando titulares. De no desaparecer. Alejandra, mientras tanto, juega un papel curioso. No es la protagonista, pero su sola presencia desata polémica. Hay quienes la ven como una niña bien metida a comentarista. Otros la consideran una víctima colateral. Y están quienes creen que, como hija de Terelú, simplemente ha heredado el paquete completo del conflicto. Sea como sea, lo cierto es que Alejandra se está haciendo su sitio. Y esta guerra con Antonio David, lejos de hundirla, la está posicionando. Porque en televisión, hasta el enemigo te construye personaje. Y en medio de todo este jaleo, la audiencia observa, comenta, se posiciona. Algunos defienden con uñas y dientes a Antonio David, lo ven como el padre coraje que ha sido vilipendiado por el sistema. Otros se alinean con las Campos, hartos de los discursos victimistas y de las guerras recicladas. Pero la mayoría, en realidad, disfruta del espectáculo. Porque este es el tipo de drama que engancha. Que tiene historia, emoción, bandos, traiciones y personajes icónicos. Lo triste, eso sí, es que en medio de esta batalla de egos, hay una persona que vuelve a ser usada como bandera, Rocío Flores. Una joven que, por más que intente construir su propio relato, sigue siendo manipulada como parte de la narrativa de su padre. Y eso, por mucho que se diga que es por su bien, empieza a ser agotador. Y es aquí donde todo alcanza una nueva dimensión. El conflicto se vuelve emocionalmente insoportable, casi grotesco, porque ya no se trata solo de lo que se dice, sino de lo que se insinúa, de lo que se deja caer con intención. Ya no es una guerra de argumentos, es una batalla de desgaste. Y lo que está en juego no es otra cosa que el relato dominante, quien tiene la verdad, quien es la víctima, quien merece el favor del público. Todo ello mientras los verdaderos protagonistas, y sobre todo las hijas, se convierten en piezas de ajedrez en manos de adultos que juegan a la guerra con una sonrisa en los labios. Antonio David, como si de un estratega experto se tratara, empieza a mostrar señales de que esto no es una pataleta momentánea. Esto es campaña. Porque cada vez que publica un vídeo, cada vez que suelta una indirecta, cada vez que filtra un dato personal, lo hace con una narrativa perfectamente pulida. No hay espontaneidad,
Hay cálculo. El mensaje es siempre el mismo: mi hija está sufriendo. Y no voy a callarme. Y eso, repetido lo suficiente, cala. Aunque detrás haya más marketing emocional que verdad. Mientras tanto, el entorno de las Campos hace piña. Lo que empezó como una crítica de Antonio David contra Terelu y Alejandra ha terminado por despertar a toda una red de colaboradores, amigos, excompañeros y comentaristas que han salido en defensa del clan. Y cuando eso pasa, cuando el conflicto se convierte en un todos contra uno, Antonio David se frota las manos. Porque en ese escenario se siente cómodo. Se crece en el papel de víctima perseguida. Lo ha hecho antes. Y le ha funcionado. Y sabe que esta vez puede funcionar otra vez. Pero lo que verdaderamente molesta en todo esto no es la defensa del padre. Lo que molesta es la utilización emocional de la hija. Porque, aunque Rocío Flores no ha participado directamente en esta cruzada, su nombre está en todos los titulares. Su rostro vuelve a aparecer en cada debate. Y la duda flota en el aire: ¿está de acuerdo con lo que su padre está haciendo? ¿O simplemente guarda silencio porque no puede hacer otra cosa? La pregunta no es inocente. Porque muchos han visto en las últimas apariciones públicas de Rocío una voluntad real de distanciarse del escándalo, de centrarse en su vida, en sus proyectos, en su camino. Pero cada movimiento de Antonio David vuelve a arrastrarla al centro del huracán. ¿Protección o sabotaje emocional? ¿Amor paternal o control narrativo? Difícil saberlo. Pero la sensación que queda es que Rocío no está decidiendo nada. Que otros siguen haciéndolo por ella. Y aquí hay que pararse un segundo. Porque esto va más allá del salseo. Esto tiene que ver con lo que estamos normalizando. ¿Desde cuándo se ha vuelto aceptable que los adultos utilicen a sus hijos en guerras mediáticas? ¿Cuándo dejamos de ver personas para empezar a ver contenido? Porque aquí nadie se libra, ni los que atacan, ni los que responden, ni los que aplauden desde casa mientras señalan bandos como si de una final de fútbol se tratara. Lo de Antonio David no es nuevo. Es una forma de operar. Una manera de vivir del conflicto constante, de estirar la polémica hasta el último clic, de convertir cualquier herida en una oportunidad para reforzar su relato. Y lo de las Campos, aunque con otra estética, no deja de ser parte del mismo juego. Todos participan. Todos conocen las reglas. Y todos saben que el drama vende. Pero el precio, esta vez, lo está pagando Rocío. Y nadie parece dispuesto a devolverle la paz. Y por si fuera poco, empieza a surgir un efecto rebote. Porque mientras este conflicto crece y se viraliza, otras figuras empiezan a reaparecer. Antiguos enemigos de Antonio David. Voces que se habían silenciado. Testimonios que parecían enterrados. Todos resurgen, alimentados por la polémica actual. Porque en la televisión española, cuando una batalla se enciende, todos quieren su parte. Así que, lo que comenzó como una acusación directa hacia Terelu y Alejandra, se ha transformado en un terremoto que amenaza con resquebrajar los muros de muchos. Y mientras los grandes nombres intercambian golpes mediáticos, Rocío, la hija, la persona, la mujer sigue siendo el centro de un huracán que no ha elegido. Y llegamos a la última parte de este conflicto que ha escalado como pocos. Porque aquí ya no estamos hablando solo de declaraciones cruzadas, de pullas televisivas o de egos inflados. Aquí estamos viendo cómo la televisión, las redes y la opinión pública se han convertido en una trituradora emocional donde lo personal se convierte en contenido y el sufrimiento, en espectáculo. Todo bajo una fachada de preocupación y defensa familiar que, seamos honestos, cada vez cuela menos. Antonio David, que sigue empeñado en presentarse como el gran defensor de su hija, no ha parado de lanzar mensajes, vídeos, publicaciones y comentarios en cada espacio disponible. Ha convertido la denuncia contra Terelu y Alejandra en una causa personal. Pero lo que en un principio parecía una reacción emocional ante un supuesto agravio, ya se percibe como un plan de comunicación calculado, estructurado, alimentado por la indignación perpetua. Porque el objetivo ya no parece ser la justicia para Rocío, sino la victoria del relato propio. Y esa obsesión por tener la razón ha terminado por desenmascarar la fragilidad de toda esta cruzada. Porque si realmente se tratara de proteger a su hija, ¿no sería más lógico mantenerla al margen del foco? ¿Evitar que su nombre sea utilizado una vez más en la batalla mediática?
¿Dejar que ella misma, si lo desea, tome las riendas de su historia? Pero no. Lo que vemos es lo de siempre, una sobreexposición emocional que convierte a Rocío en moneda de cambio para reforzar un papel que Antonio David lleva años interpretando. Mientras tanto, Terelu, en su trinchera, también sabe cómo moverse. Y aunque no haya llegado al punto de escándalo de su oponente, ha soltado lo suyo. Ha tirado de ironía, de clase y de algunas verdades incómodas que, sin necesidad de nombres, han ido directas al hueso. Porque ella no olvida, y mucho menos perdona cuando alguien toca a su hija. Lo dejó claro en el pasado con María Teresa, y lo ha reafirmado ahora con Alejandra. Y eso, guste o no, la hace respetable para muchos. Alejandra, que ha intentado mantenerse más en el margen, también ha dado señales de estar harta. Harta de que su nombre sirva como diana de ataques gratuitos. Harta de que la involucren en conflictos que ni siquiera ha creado. Y harta, sobre todo, de que la protección de una hija por parte de un padre termine convertida en persecución mediática hacia otras jóvenes. Porque, y esto es lo que muchos están viendo, si el objetivo es proteger a Rocío, ¿por qué arremeter contra otra hija, como lo es ella? Y mientras todo esto ocurre, la audiencia observa, consume, opina. Algunos siguen fieles a su bando, otros empiezan a cambiar de perspectiva. Pero lo más revelador es que, cada vez más, hay voces que se preguntan, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto más va a durar esta guerra de relatos? ¿Cuántas más personas tienen que ser arrastradas al barro para que alguien dé un paso atrás? Y ahí entra nuestro cierre, porque si algo ha quedado claro es que este tipo de conflictos no se resuelven con más platós ni con más vídeos en YouTube. Se resuelven cuando los protagonistas deciden dejar de gritar y empezar a escuchar. Cuando se prioriza la salud mental por encima del SARE. Cuando se entiende que no todo vale, ni siquiera en nombre del amor filial. Así que desde la fábrica de salseo, te invitamos a reflexionar, ¿qué tipo de prensa rosa queremos consumir? ¿La que revictimiza, la que enfrenta, la que recicla dramas familiares una y otra vez? ¿O una que empieza a poner límites? Porque si algo debería quedarnos claro después de este episodio, es que el salseo sin conciencia ya no tiene gracia. Si te ha removido este vídeo, si crees que es hora de dejar de aplaudir estas guerras mediáticas donde los hijos siempre pierden, suscríbete, comenta y comparte. Porque el verdadero cambio en la televisión empieza con lo que decidimos ver y con lo que dejamos de normalizar.